Continuamos aquí en el segundo bloque de Simple y Claro, 22:14 de la noche. Gracias por acompañarnos. Y bueno, en este horario especial, hoy a partir de las 22 y vamos a ir hasta las 23 horas. Lo anunciábamos recién en la apertura. Nuestro primer invitado, el doctor Pintos, Jorge Pintos, representante legal de ATE, Asociación Trabajadora del Estado, y vamos a hablar sobre este tema, defraudación en las viviendas de ATE, para que podamos tener la palabra oficial del gremio con respecto a lo que sucedió, lo que viene sucediendo con todo lo que fue de público conocimiento en la ciudad de Ushuaia. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, vamos para referenciar para aquellas personas que no tengan conocimiento, se empezó a mencionar de ventas de viviendas del IPB a personas que no eran adjudicatarias o que no pertenecían al sindicato de Asociación de Trabajadores del Estado, que era un convenio que normalmente la provincia firma con las distintas sindicatos, instituciones como las de ustedes, y empezaron los problemas con respecto a esto. En primer lugar, tuvimos varios inconvenientes de gente a personas relacionadas con el sindicato. En primer lugar, recordemos lo que pasó con Miguel Arana, ¿no? Una golpiza que recibió por parte de personas que después fueron identificadas, y posteriormente, bueno, lo que sucedió también con Belvey, quien estaba a cargo, ¿no?, de toda la parte toda la parte sindical, ¿no?, de este tema. Así es. Bueno, ¿cómo se fue desarrollando el tema, doctor? Bueno, primero hay que aclarar que el trámite respecto a la construcción de las viviendas viene hace aproximadamente 3 años atrás, que es cuando se firma el convenio entre el IPB y ATE para la construcción de 128 viviendas, ¿sí?, para afiliados de ATE, ¿no es cierto?, empleados del Estado. En el transcurso de los últimos meses había comentarios de pasillo, ¿no es cierto?, con cuestiones que no eran muy claras respecto a esta operatoria, pero no eran más que comentarios. Entonces, ante la consulta a la parte jurídica por parte del secretario general respecto a esta situación y cómo manejarla, lo que se manifestó es que debía convocarse a alguna de esas personas que se quejaba, porque hasta ese momento no era más que alguna versión, pero no había pruebas ni nada, ¿no es cierto?, que hiciera suponer que hubiera una maniobra fraudulenta o dolosa de algún tipo. Le quiero interrumpir con una pregunta, Sí. doctor. Cuando usted me habla de estas 128 viviendas, ¿había ya un listado de preadjudicado de las 128? Porque me imagino que la demanda sería mucho más elevada de la oferta que tenían de vivienda. No, justamente uno de los imputados, que es Miguel Ángel Arana, fue el encargado dentro de la estructura de ATE de armar los legajos, armar las carpetas, juntar la documentación de cada una de las personas que se postulaba para presentarlos al IPB a ver si reunía las condiciones como para ser adjudicatario. Ese era el proceso. Ese es el proceso. Acá lo que quiero dejar en claro es que la denuncia se hace no porque ATE sea damnificada de la maniobra, sino, o sea, damnificada porque le han sacado dinero o alguna cosa por el estilo. No. Lo que había era personas extrañas al sindicato y extrañas a los empleados del Estado que habrían ofrecido dinero a los que estaban encargados de armar las carpetas para que los incluyan dentro de ese listado. Entonces, la maniobra ha sido particular por parte de estas dos personas que ofrecían por fuera del sindicato un lugar en la lista o alguna vivienda a cambio de dinero. Entonces, la operatoria dentro del sindicato fue hecha con todos los controles correspondientes, porque como interviene un organismo del Estado, que en definitiva es el que otorga la vivienda, ¿no es cierto?, el IPB, indudablemente tiene que ser aprobado todo postulante por el IPB. Entonces, en estos casos no había forma de que ingresen. Pero la condición tenía que ser asociado a ATE. Tenía que ser empleado del Estado, sí, afiliado a ATE. Bien. O sea que no había posibilidades de que estas personas pudieran ingresar. Imposible que se les pudiera dar una vivienda. Desde ese punto de vista, ATE
está tranquila, ¿no es cierto?, porque la operatoria tiene controles. Ujú. Tiene controles, ¿no es cierto?, que se efectivizaron porque ninguna de las personas que no eran empleados del Estado pudo acceder a estas viviendas. El problema es que ese comentario que había hacía suponer que había alguna cuestión para dilucidar. Entonces se convocó a quienes dijeron que habían tenido algún problema, se convocó a los que se conocían, 2 de ellos, se acercaron a ATE y dijeron, efectivamente, nosotros le pagamos a Arana, y en uno de los casos dijeron que Belvey estaba presente, le pagaron determinada suma. ¿Y esto fue, la denuncia fue anterior a los acontecimientos de Arana y de Belvey? La denuncia fue anterior, la denuncia fue efectuada aproximadamente el 10 de mayo Ujú. de este año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 1 de mayo se habían entregado las viviendas. Y es ahí cuando la gente se da cuenta que efectivamente no estaban en el listado. estaban en el listado, ¿no es cierto? Y no habían sido adjudicatarios. Ahí es donde surge la maniobra. surge la estafa. Surge la estafa. Ujú. Entonces, esta situación llevó ya en ese periodo no solo a comentarios, sino a algún tipo de agresión verbal, amenazas. Se convocó a las personas que se conocía que podían estar quejándose. ¿Y esto le sucedió aparte de la comisión directiva de ATE? Sí, sí, sí. Ajá. Se los convocó, dijeron que efectivamente pasaba esto, entonces inmediatamente Carlos Córdoba al otro día se presentó directamente en la fiscalía en turno, a hacer la denuncia y a poner en conocimiento de la justicia que esto estaba sucediendo. ¿Quiénes eran? Se suponían porque estas personas dieron 2 nombres. Ujú. Entonces se puso en conocimiento de la justicia a quién se les pagó, quiénes estarían involucrados y quiénes serían los damnificados, los 2 que se conocían. Claro. Dentro de la documentación que se secuestró hay por ahí un listado que fue armado por Arana en un determinado momento con gente que no era de ATE y que intentó introducir dentro del listado, pero por los controles que hubieron, ¿no es cierto?, ninguno pasó los filtros, por lo tanto ninguno tuvo ni siquiera el carácter de perjudicatario. Eso ya está en manos de la justicia. Eso está todo en manos de la ¿Y justicia. qué tenía que ver Belvey en esta operatoria, si se quiere? Belvey era un secretario de ATE que también estaba trabajando con Arana en esta operatoria. En forma conjunta. En forma conjunta. ¿Y ¿Sí? esto no le llegaba al secretario general como último autorizante? No, en general el nexo con el IPB era Arana, Ujú. el que hacía todos los trámites. Bien. Hubo por ahí alguna nota que firmó Carlos Córdoba al principio, pero no más que eso. O sea, acá hay que ver que son empleados del Estado y del gremio de hace muchísimo tiempo. Había una confianza plena, que eso no implicaba que no se realizaran los controles, Claro. pero había una confianza como para que dejarlos que manejen y que armen todo y le pasaran el informe al secretario general. Ahora, posteriormente Pero- pasó lo que sucedió, ¿no? La golpiza Arana que termina aún todavía, me decía usted, con Estaba internado. esta persona internada en terapia intensiva Sí. y después el posterior hecho fortuito de Belvey que se quita la vida, ¿no? Así es. Lo que no se puede tener conocimiento por este lado, ¿no es cierto?, por esta parte, es cuántos perjudicados hubieron, ni el carácter de esos perjudicados. Evidentemente hay gente que ha sido muy pacífica, como son los que se presentaron a la justicia a declarar como Ujú. damnificados, y otros que fueron atrás de la plata como de lugar. Porque acá hay que dejar claro una cosa. En algunos casos, ninguna duda es que estaría configurada una defraudación, una estafa, Bien. ¿sí? Una modalidad de estafa. Ahora, yo creo que esta situación que se dio con Arana, por ejemplo, podría acontecer porque en ese caso faltaría en el delito un elemento fundamental, ¿no es cierto?, para configurarlo, que es el ardido engaño. Ujú. Si alguna de estas personas sabía realmente que estaba yendo por izquierda para entrar a una operatoria, no hay ardido engaño, no hay estafa. Entonces, ¿cómo Es reclama? cómplice, ¿no? Podría llegar hasta tener algún grado de autoría, pero ¿cómo reclama?
no puede reclamar algo que él conoce que realmente, ¿no es cierto?, se estaba haciendo mal. Entonces ahí viene el problema, que de no presentarse a la justicia, porque lo que llamaba la atención era por qué no se presentaba ningún damnificado. Claro. Si estábamos hablando de $25.000, uno dijo, yo entregué $25.000. Otro dijo, entregué más de 400.000 pesos. Había otro que eventualmente habría entregado unos 800.000 pesos. Son sumas muy importantes para entregar. Ahora todavía no se puede terminar de demostrar, porque como es una defracción, podrían haber ofertado 10, 20, 30 viviendas o las 128, no se sabe. Así es, ¿no? así es. Bueno, todo esto está en manos de la justicia, doctor. Todo está en manos de la justicia. El motivo de por qué no se hizo la conferencia de prensa poniendo conocimiento de esto en su momento fue porque se efectuó la denuncia y se esperó a que se tomen las primeras medidas de prueba. Bien. Para evitar, ¿no es cierto?, que hubiera o desaparición de información, de datos, de documentos o de dinero. Entonces, se esperó a que se hagan allanamientos, se hagan órdenes de presentación, tuvo que entregar toda la documentación relativa a la operatoria, se puso a disposición del juez y una vez que se hizo eso, entonces sí, se dio a conocer porque lo interesante es que sería bueno que se presenten los damnificados. ¿A cargo de qué juzgado está esto, doctor? Del juzgado del doctor de Gama Soler, el juzgado de instrucción número 1 del Distrito Judicial Sur. ¿Y la Fiscalía? Y la Fiscalía del doctor Arias, Nicolás Arias. Lo vamos a seguir muy de cerca, doctor, porque hay una muerte, hay una persona en terapia intensiva. Realmente fueron hechos que han conmovido a toda la provincia, no solamente aquí a la ciudad de Ushuaia. Y bueno, habría que ver cómo sigue este proceso, porque queríamos darle la palabra para que dieran y expresen su opinión. Hay una cosa que quizás no se dijo hasta ahora, pero que es lo que le corresponde a la justicia, ¿no es cierto?, continuar investigando. Y que es el destino del dinero. Que eso va a traer también, va a traer cola, sí, porque si estábamos hablando, ¿no es cierto?, de sumas tan importantes, y ya se ha mencionado, ha sido público que por lo menos Arana había comprado maquinaria a través de un familiar, maquinaria pesada, camiones, ese tipo de cosas. A mí por lo menos me llegó conocimiento después de la denuncia de hecho público esto, que había gente intentando vender maquinarias y camiones acá en la ciudad, ¿no es cierto? Y ahí tendríamos otros involucrados. Teniendo uno más por lo menos, tendrías o por lo menos una asociación ilícita, un conjunto de 2 o más personas y tendrías una eventual maniobra de lavado de dinero. El delito precedente es la estafa, pero hay todo un manejo importante de dinero, habría un manejo importante de dinero que, bueno, le queda a la justicia ahora investigar. ATE lo que hizo es poner en conocimiento de que estaba sucediendo esto, independientemente de que ahora no es directa damnificada porque no le sacaron la plata a ATE, ni tampoco se entregó efectivamente una vivienda. Claro. Pero bueno, queda ahora en manos de la justicia investigarlo. Sí, porque eran representantes de ATE, así que esto será en decisión a lo que investigue. Claro. El prejuicio fue, sí, la imagen de ATE porque se utilizó esas viviendas que se estaban construyendo para realizar la maniobra. Le agradezco, doctor. Cualquier No, por novedad favor. lo vamos a tener nuevamente acá como para que usted nos pueda mantener informado. Por favor, gracias Muchísimas a vos gracias por su presencia. Vamos a ir a un breve corte y ya volvemos.